¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta edición de tu micronoticiero Pluma de Ganso desde Arequipa. Hoy lunes 20 de enero. Vamos a contarte lo que ocurre en nuestra ciudad, en el país y en el mundo, ¿no? Hoy, por ejemplo, lunes 20 de enero, juramenta Donald Trump como presidente de Estados Unidos en su segundo mandato. Mucha expectativa de lo que vaya a anunciar Donald Trump en su discurso inaugural esta mañana. Pero a ver, empecemos con nuestro tema del día, que está relacionado a un punto muy importante que tiene que ver con el caótico transporte y vehicular y transporte que tenemos en la ciudad de Arequipa. Se estancó la venta de vehículos nuevos en Arequipa. Sí, hace 3 años que se vende la misma cantidad de autos nuevos en Arequipa. Ojo, pero este tema tiene que ver no solamente con la economía de los empresarios que venden autos, que deben estar preocupados diciendo qué pasó y demás. No, el tema tiene que ver directamente con el caótico transporte que tenemos en Arequipa. ¿Por qué? A pesar de que el mercado de venta de autos nuevos se estancó hace 3 años, ingresan cada año, por ejemplo en el 2024 cerramos el año con 17.000 nuevas unidades vehiculares en Arequipa. Sí, 17.000 vehículos nuevos se compraron, ingresaron al mercado arequipeño. Ojo, y para las calles estrechas que tenemos es realmente pues un factor determinante en la grave congestión vehicular que tenemos y que ubica a Arequipa en el puesto 16 de las ciudades más congestionadas del mundo. La número 1 es Barranquilla en Colombia, pero hay ciudades de la India. Lima está en el puesto número 7. Y Arequipa se ubica en el puesto 16. Y ahí una de las razones, que año a año, en los 3 últimos años, imagínense, en promedio han ingresado 17.000 unidades nuevas, es decir, 60.000 unidades más o menos. Y no contamos allí, hay que sumarle los vehículos usados, que no salen del mercado, porque, como nos contaba Carlos Fernández, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Arequipa y también gerente de Perú Motor, no hay una política que incentive el tema del chatarreo, es decir, renueva tu unidad vieja y que vayan saliendo las unidades viejas del mercado. No hay esa política de incentivos y demás, y por eso cada año ingresan 17.000 unidades nuevas y hay que sumarle las unidades viejas. En Arequipa estamos en un promedio de 600.000 vehículos. Una locura para una ciudad con calles estrechas, no tenemos zanjones, ¿no? Proyectos, anillos viales que circulen o que te permitan circular por los diferentes distritos con facilidad. Pasamos atrapados en el tránsito en un promedio de 125 horas anuales que se van literalmente al agua, atrapados en el tráfico. Conversábamos con Carlos Fernández, como le decíamos, él es gerente de Perú Motor. Él tiene un análisis muy claro, él ha indicado, ojo, que en los próximos 5 años, haciendo matemáticas sencillas, vamos a tener un promedio de 100.000 vehículos más en las calles de Arequipa. 100.000 vehículos más. ¿Cómo vamos a transitar en la ciudad? Y Carlos Fernández advierte y dice, las autoridades de Arequipa no se están tomando en serio ese problema, porque vamos a seguir perdiendo horas hombre, horas de trabajo, consumo de combustible, la ciudad se hace insostenible, nos contaminamos, nos enfermamos más de las vías respiratorias por el tema de emisiones vehiculares, ¿no? Vamos a seguir deteriorando el patrimonio arquitectónico de la ciudad si siguen ingresando más vehículos al centro de la ciudad. La polución, la emisión de gases destruye al sillar, eso está comprobado, por eso se ha intentado retirar la carga vehicular de algunas calles del centro de la ciudad. Entonces nuestra calidad de vida se ve desmejorada por el ingreso de esta cantidad de vehículos que tienen también un tema de fondo, es decir, sin Arequipa tendríamos un sistema del transporte público muy bueno, no como el fracaso del sistema integrado de transportes. Mucha gente no sacaría sus unidades vehiculares particulares a la calle, no habría tanto taxi. Pero la incompetencia de la municipalidad con ese sistema de transporte formal, le dicen al CID, pero con informales como las loncheritas, colectivos y más, hacen de que mucha gente diga, no, mejor me compro mi vehículo, hago el esfuerzo y me compro un vehículo aunque sea usado y me transporto por mi cuenta. Y eso hace que el parque automotor crezca. Con un transporte eficiente,
muchas personas no se verían en la necesidad de utilizar todos los días su transporte público. Ya yendo al primer mundo, ustedes han visto, ¿no? En ciudades como Nueva York, en Londres, ¿no? Personas, digamos, que bien podrían conducirse en su vehículo particular, utilizan el metro, utilizan los buses articulados y demás, porque es un servicio eficiente. Llega a su hora, cobra un pasaje, digamos, adecuado y demás, y no te ves obligado a estar sacando tu unidad móvil y tampoco estar comprándote motocicletas. En Arequipa cada año ingresan en promedio 7.000 motocicletas nuevas. Otro dato que nos ha revelado Carlos Fernández, que bueno, él es de la Asociación de Empresas, de Empresarios que venden vehículos nuevos en el país, por eso tiene esa data exacta. Entonces tenemos que empezar ya. Carlos Fernández dice, bueno, las autoridades, ¿dónde están? Hay que empezar a hacer planes viales a corto plazo, mejorar el transporte público y también planificar obras viales. Hay un proyecto de una obra que la suele comentar el consultor en transportes Elvis Jan, que parten a hacer un zanjón desde el aeropuerto, que baje por la avenida Aviación, luego que ingrese hasta la avenida Metropolitana, se conecte con la variante de Uchumayo, Parque Industrial y llegue hasta Paucarpata. Si se hace un zanjón, que se requiere una inversión de 1.000 millones, que en Lima el gobierno nacional los 1.000 millones los gasta, y claro, en Lima es como si tuvieran dos alcaldes, ¿no? El metropolitano y el presidente de la República, que siempre hace obras, ¿no? Les ha puesto tren eléctrico, les hace la línea 2, les hace el metropolitano, todo. Y en las regiones, ¿qué? Arequipa se está saturando y ese riesgo hay que medirlo actualmente y empezar a planificar y hacer sobre todo más obras viales. Desde el aeropuerto hasta Paucarpata podríamos llegar en 10 o 15 minutos. Arequipa no tiene largas extensiones, pero se tiene que planificar ese tipo de obras. Y por supuesto, al menos al gobierno regional exigirle que este año pues termine en gran parte o habilite de cierta manera la autopista Arequipa-La Joya con la instalación del puente y ese tramo alterno por la nueva colina y darle utilidad a esa vía que descongestionaría, por ejemplo, la vía de evitamiento. Eso es lo que ocurre con el transporte en Arequipa y el ingreso de vehículos nuevos en el 2024. Muy bien, cambiamos ya a nuestros titulares de hoy y empezamos con una noticia trágica en Arequipa. Un tren de carga se descarriló esta madrugada y dejó una persona fallecida. Un tren de Perú Rail que transporta mineral, que es un transporte de carga, básicamente el servicio que presta esta empresa. Se dirigía, entendemos, la ruta es que vienen de la sierra, de las zonas de Cusco, de las Bambas y demás, de Espinar, y llegan hasta el puerto de Matarani. Bueno, no se le habría dado mantenimiento a las líneas, aunque hace poco el propio Perú Rail emitió un comunicado diciendo estamos haciendo mantenimiento y cambio de las vías del tren, ¿no? En Arequipa. Justamente, algo debe haber ocurrido, se investigará y se determinará, pero el tren se descarriló y provocó la muerte de una persona y dejó a otros heridos, entre ellos un herido grave que ha sido identificado como Esmel Quintanilla, de 34 años, fue llevado a una clínica local. El personal de Serenazgo de Uchumayo, porque este descarrilamiento ha ocurrido en la zona de Quisguarani, del distrito de Uchumayo. Uchumayo ya está pues a la salida de Arequipa. En esta zona se descarriló el tren, provocó la muerte de una persona y dejó a una persona de 34 años gravemente herida. Los miembros del Serenazgo de la Municipalidad de Uchumayo fueron los primeros en llegar, han tenido una ardua labor, indican, porque han rescatado a los heridos de una especie de barranco de unos 300 metros y allí encontraron a una persona fallecida que no ha sido identificada. Se entiende que son trabajadores de la empresa, no se ha identificado todavía el cuerpo de esta persona. Y nuevamente, bueno, la fiscalía se demora horas y horas de enviar al fiscal de turno para disponer el levantamiento del cadáver. Esperemos las explicaciones de la empresa, la investigación oficial de las autoridades, qué ocurrió con el descarrilamiento de este tren, que es grave porque es un tren que tiene, digamos, bastante circulación, hace bastantes viajes al día, con transporte de carga. En transporte de pasajeros solo hay un servicio de lujo, ¿no? Que no sale todos los días y demás, pero en el transporte de carga al tren por la zona urbana de Arequipa lo vemos todos los días en 3, 4 horarios. Entonces, y si hay este riesgo, tienen que hacer una evaluación real de la situación de la línea férrea que llega hasta el puerto de Matarani y evitar accidentes.
Bien, en otra información, bueno, llega desde el norte del país y esto sí es gravísimo. Han detonado un explosivo frente a la sede del Ministerio Público en Trujillo y se reporta una persona herida. Esto ocurrió en la madrugada. Inicialmente se pensó de que había sido un atentado ya casi típico en Trujillo, una ciudad rodeada por sus cuatro costados por la delincuencia, por la economía informal, ilegal, también los mineros ilegales, informales, que por ejemplo están tratando de tomar la mina en Patás y demás. Pero Trujillo sabemos que vive también acorralada por la extorsión a los empresarios. Es más, hasta los empresarios del transporte son extorsionados. Pero esta vez se pensó de que estos extorsionadores o algún extorsionador habría lanzado este explosivo a un negocio de la zona y no al Ministerio Público. Pero las imágenes de video demuestran, ya se han revisado, que el ataque fue directamente a la oficina del Ministerio Público y la explosión dejó herido a un taxista que pasaba por la zona a esa hora de la madrugada. Entonces aquí el atentado es directamente ya contra una institución, la Fiscalía, que ve los casos precisamente de las organizaciones criminales, de los que están investigados y más, y que defiende el Estado en el Perú. Pero vean, esto ya es una especie de terrorismo. Creo que ya nadie estará en desacuerdo de eso. Quizás no un terrorismo ideologizado como el de Sendero Luminoso, pero aquí con explosivos. La semana pasada se bajaron 2 torres en la minera poderosa de Patás, también en Trujillo, a punta de explosivos, como en la peor época de terror del terrorismo en el Perú. Pero desde el gobierno no hay señales de querer cambiar la cosa. Mantienen al ministro del Interior, este impresentable Juan José Santibáñez, que ha salido ya un poco a reconocer las cosas, pero ese señor debería irse. Es un incompetente por todos sus lados, ¿no? O sea, no da ni para atrás ni para adelante, sale a dar un discurso cínico, peor que el anterior. Es un cinismo que está cobrando vidas y que nos está llevando al despeñadero en materia de inseguridad ciudadana. Y se vienen las elecciones. Este es un año preelectoral, pero imagínense a qué situación vamos a llegar, ya con 40 partidos inscritos. Piero Corbeto, el ex jefe de OMPE, salió a decir, imagínense si atentan a hostales, negocios, ahora al Ministerio Público con explosivos, ¿qué pasará entre los partidos políticos? ¿Se van a agarrar a balazos, a bombazos en los locales electorales? O sea, tenemos que recuperar esto. ¿Y qué pasa allí? La policía tiene que hacer labores de inteligencia y capturar a estos sicarios, extorsionadores, pero con muestras claras, Por ejemplo, son odiosas las comparaciones, pero en Arica, Chile, vecinos del sur, han logrado ya meter a la cárcel a 34 integrantes de los gallegos. Desataron el terror en el norte de Chile, desde el 2022 más o menos, pero la policía hizo su trabajo, intervino teléfonos, allanó viviendas, capturaron a 38. Y en noviembre del año pasado han mandado a la cárcel a 34 integrantes de los gallegos. ¿Por qué en Arica sí funciona y aquí no? Claro, es que allá tienen institucionalidad. Por más de que tengan, dirán algunos, no, pero es un gobierno socialista con Boric. No, más allá del tipo de gobierno que sea de derecha o izquierda, lo que funcionan son las instituciones. Los carabineros no han perdido la credibilidad, el Ministerio Público funciona de manera independiente, el Poder Judicial también, y hacen su trabajo, cosa que no ocurre aquí. El Congreso de la República legislando a favor de los criminales y el gobierno de turno no hace absolutamente nada porque también quieren protegerse entre ellos y proteger a la economía ilegal de la cual se benefician. Esa es la realidad en el país. Si esto no cambia, la situación apunta a seguir empeorando. Este atentado contra una sede del Ministerio Público en Trujillo es realmente preocupante de lo que se puede venir en los siguientes meses. A ver, más información. Vamos al ámbito internacional, porque hoy juramenta Donald Trump, sí, el presidente número 47 de los Estados Unidos, su segundo mandato. Donald Trump, cosa de locos dirán algunos, con todos sus discursos de discriminación, racista, un presidente declarado delincuente por el caso que ustedes conocen de haber coimeado a una actriz porno para que no lo acusen en la campaña anterior. Es decir, es el primer presidente declarado delincuente, pero no con prisión, ¿no? Pero declarado delincuente, y va a asumir
en una de las principales potencias o la potencia principal del mundo, junto a China, digamos, ¿no? La intención de Trump es recuperar la hegemonía económica a nivel mundial que le ha quitado China. Y para eso ya hay algunas medidas que que se van a anunciar o que su campaña las anunció, y con su discurso nacionalista, ¿no? Xenófobo, de expulsar a los migrantes y demás. Vamos a ver, todo eso lo sabremos en lo que diga hoy, en su discurso que se hará como a media mañana, donde trazará las políticas de su gobierno. Empieza una nueva etapa en Estados Unidos, sin duda, después de Joe Biden, con Donald Trump, y el mundo atento con todos los reflectores en Estados Unidos para ver con qué locuras o qué medidas empezará Donald Trump su gobierno, que tiene respaldo, lo eligieron, y por una amplia votación, además ganó las elecciones. Entonces los estadounidenses lo quieren allí, en la Casa Blanca, y el resto del mundo, bueno, nos tenemos que atender también a las consecuencias por la influencia de Estados Unidos en el movimiento económico, social, en el mundo. Entonces siempre tenemos que estar atentos del impacto que pueda generar Estados Unidos en el resto del mundo, y por supuesto también en el Perú. Muy bien, y volviendo al plano local, esta noticia es grave. ¿Por qué? A ver, el alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, está ya queriendo formalizar, o ya ha empezado el proceso de formalización de invasiones de tierras. Se está convirtiendo en el principal, la principal autoridad que quiere sanear tierras invadidas. Y ayer estuvo ahí dándose un baño de popularidad en Jardín del Colca. Jardín del Colca es una asociación, es una invasión de tierras en el cono norte de Arequipa, en el distrito de Yura, asentados además al costado de una quebrada que ha sido declarada en zona de riesgo, y conocida ¿por qué? Porque es una invasión fomentada por un grupo de amigos también y conocidos del ex gobernador regional Elmer Cáceres Yica. De hecho, él tiene su lote allí, su casa allá, y mandó a construir una plaza cívica con piedra laja, su cóndor como pileta y demás, que nos costó a los arequipeños unos 5.000 millones de soles, un despilfarro total. Empezó costando 2 millones, terminó costando 5 millones. Ojo, esa plaza cívica se hizo en un lugar que no tiene saneamiento físico legal. En su momento se denunció, la fiscalía parece que se ha dormido, no hay acusación. Ahí hay muchos responsables que hicieron malversación de fondos o presunta malversación de fondos. Tú como Estado no puedes destinar dinero a asociaciones privadas y mucho menos a zonas que no tienen saneamiento físico legal, y se comprueba eso porque el alcalde provincial recién quiere entregarles títulos a esta persona. Son tierras del gobierno regional. Y aquí, ojo, estás fomentando la invasión de tierras y que un grupo de traficantes se hagan millonarios con la venta de esos lotes. Porque sí, tuvimos la oportunidad de ir a Jardín del Colca. Su expresidente era Hugo Mendoza, brazo derecho de Elmer Cáceres Yica, y cuando uno decía, pero ustedes han invadido tierras y ahora se están haciendo millonarios. No, nosotros estamos cubriendo la necesidad de vivienda. Pero mira, hay muchas viviendas vacías, lotes vacíos. ¿Cuánto me cuesta comprar un lote? No, no te lo podemos vender, me dijo. Lo que hacemos es, hazte socio y ponte al día en tus cuotas. Pagas 6.000, 12.000 soles y tienes tu lote. ¿Ah? Esa es la modalidad que he encontrado. No te venden el lote, sino te dicen, tienes que pagar las cuotas que pagaron desde que fue invadida la tierra, y desde ahí ese monto que llega a 12.000 soles, ahora debe estar en 15.000, yo les hablé hace unos años, eso ingresa a la asociación. Pero ¿dónde termina? Pues en los que fomentaron, en los bolsillos de los que fomentaron esa invasión de tierra. Esas tierras, si el alcalde las quiere sanear y demás, hay que ver el procedimiento. Son tierras del gobierno regional, que si hay necesidad de vivienda, lo justo que sería que se subasten esas tierras, que se haga un programa de vivienda y se subasten, que se subasten al mejor postor desde un precio base y demás. ¿Por qué favorecer a un grupo de presuntos traficantes de tierras? Ese es el gran problema. Todo por la promesa del respaldo político y demás. Delicada situación, y no es la única asociación Jardín del Colca que va a ser beneficiada por la gestión de Víctor Hugo Rivera, anunciado y con complicidad abiertamente de los regidores, que han aprobado un acuerdo regional a fines de año, un acuerdo municipal donde dicen, sí, procédase a sanear estas tierras
invadidas, favoreciendo abiertamente a traficantes de lotes. Para eso se presta Víctor Hugo Rivera, su funcionario Harry Gómez, que es el de Asentamientos Humanos, que conoce bien la zona porque él ha sido alcalde de Yura, y también los regidores que han levantado la mano apoyando y aprobando este tremendo descalabro que es fomentar el desarrollo desordenado, sin ninguna planificación de estas zonas invadidas por traficantes de tierras que luego se benefician con la justificación de decir, no, estamos cubriendo una necesidad de vivienda. Usted va a varias asociaciones del Cono Norte y lotes vacíos, la gente no vive allí. ¿Por qué? Porque simplemente lo han lotizado para un futuro ir vendiendo lote por lote y ocupan zonas destinadas a parques, zonas destinadas a colegios, se agarran a balazos ya entre ellos para disputarse ese tremendo negocio de las invasiones de tierras que esta autoridad municipal ahora quiere sanear y ya con eso te venderán, ya no te dirán hazte socio, sino te venderán de frente los lotes y mucho más caro porque ya tendrán saneamiento físico legal. Bueno, eso es lo que ocurre con la gestión de Víctor Hugo Rivera. Terminamos con información deportiva. Esta semana es importantísima para el FBC Melgar. Se dará la tarde rojinegra el próximo sábado. Bueno, tarde, noche rojinegra, porque empezará a las 4 de la tarde. Todavía no se sabe, o al menos no lo conocemos, el espectáculo musical y demás, pero lo cierto es que los hinchas irán a ver al equipo, ¿no? La presentación oficial de los jugadores, los jales y demás, el nuevo entrenador Walter Ribonetto, recién también se estará presentando al público, a los hinchas en el estadio de la UNSA desde las 4 de la tarde, las entradas ya están a la venta, y se enfrentará al Deportivo Cuenca de Ecuador. Algunos dicen, no, que cualquier equipo ecuatoriano es bueno, se pudo hacer algo mejor, ¿no? E insistimos en eso. Insistimos en que Melgar pudo hacer el esfuerzo de traer un equipo más competitivo. Pero bueno, tampoco le pedimos al Inter de Miami, no. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve el equipo arequipeño. Luego de su gira en Colombia, llegaron el viernes en la noche ya a la ciudad de Arequipa y de inmediato hoy están iniciando sus entrenamientos y más. Y enfrentarán el sábado 25 al Deportivo Cuenca de Ecuador en la presentación oficial del equipo. Ya luego en febrero debutan con el UTC de Cajamarca, ya por la Liga 1, torneo Apertura, y también en febrero es la llave de la fase 2 de Copa Libertadores con un equipo colombiano. Muy bien, les agradecemos su sintonía, compartan, síganos también aquí en nuestra plataforma y en cualquier momento nos reencontramos.